Bien, buenas noches, hermanos. Saludos, un abrazo para todos ustedes que están conectados. Buenas noches, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Buenas noches para todos. Saludos. Tenía el micrófono en silencio. Y eso pasa después de los 15 años de edad. Al revés. Pasa eso. Hoy quiero aprovechar el tiempo con los que están. Los demás tendrán que ver la grabación para precisar algunos elementos importantes del auristo. Sobre todo el auristo segundo, que es llamado por algunos autores el auristo fuerte. Algunos autores llaman, de hecho yo les pasé un vídeo de YouTube de un profesor norteamericano, llama el auristo fuerte al auristo segundo y el auristo débil al auristo primero. Para mí, la denominación entre fuerte y débil tendría que obedecer a la complejidad, ya que el auristo primero mantiene los cambios manteniendo el tema. Por su parte, el auristo segundo, o auristo fuerte, como lo llaman ellos, es un auristo que mantiene o cambia sustancialmente todo. Yo tengo aquí el libro de Gressman. Yo utilizo varios libros. De hecho, aquí tengo en mis manos, en mis pies, a José Antonio Septién. Este hombre es un hombre muy brillante. Él ha trabajado con sociedades bíblicas hispanoamericanas, el tipo de traducción, partiendo del texto crítico. Y yo tuve la oportunidad hace años de comprar su libro, que es un libro bastante complejo, denso, siempre lo tengo aquí en mi pie, y él habla acerca de las diferencias fundamentales de ambos auristos. Estriba básicamente en el cambio radical que experimenta el auristo segundo, a diferencia del auristo primero. El auristo primero más o menos mantiene una base referencial, pero el auristo segundo cambia mucho. Entonces, vamos a repasar aquí lo que Gressman, de hecho, fue uno de los primeros profesores de griego de Westminster Seminary, el seminario donde está estudiando el pastor Mercado. Así que Gressman, uno de los manuales que yo utilizo, es un libro bien interesante, ¿no? Tenemos ahí un vocabulario, tenemos la conjunción compositiva, gar, que significa por, una conjunción opositiva o causal muy abundante en el Nuevo Testamento. Es meritorio aprenderla. Yo sé que ustedes tienen un vocabulario extenso en la guía de, sencillamente, lo que quiero enseñarles aquí, por ejemplo, el caso de Évalon. Correcto, la terminación se va a parecer un poco al imperfecto, pero es el aurito segundo de valo. Se le coloca el aumento y se pierde una lambda. Y por supuesto la terminación, esto va a ser la raíz, el acento se pierde, cambia de posición. Y otra cosa, mire, yo quiero que ustedes sepan, quiero ser muy honesto con, creo que están Daniel, Mayra, el hermano Eduardo. El asunto de los acentos, y es por eso que Mercado lo enseña así por encima, porque es sumamente complejo. Yo estuve estudiando con la gramática de Moulton, le dediqué varios meses de mi vida, creo que 8 meses de mi vida, al estudio de la acentuación griega, y me di cuenta que eran más las excepciones que las reglas. Manejo algunos elementos de acentuación griega, hasta que un profesor me dijo que ya el texto griego de los interlineales de los Nuevos Testamentos viene ya acentuado. De hecho, aquí tengo yo el Nestlé Aland, un texto griego del Nuevo Testamento, y ya viene acentuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que
se recomienda, bueno, conocer por encima la regla de acentuación. El que tenga una mente brillante, yo lo felicito. El resto de los mortales, yo recomendaría leerla, conocerla y pronunciar correctamente el texto griego que ya viene acentuado. Hay algunos profesores que le piden a los alumnos que acentúen palabras en griego. Yo no hago ese crimen. Yo sencillamente coloco el texto griego, ya viene acentuado, y le pido a los alumnos que intenten pronunciarlo y conocer los tipos de acentos. Es una regla. Es muy complejo. Es muy complejo. Realmente me parece más sencilla la acentuación del hebreo que del griego. Entonces tenemos el ahorita segundo, tenemos aquí el ahorita segundo, egenomen, aquí está la terminación, correcto. El verbo fui, llegué a ser, y es un ahorita segundo defectivo del verbo de ginomai. Entonces, cuando usted observa el ginomai y observa el ken, de hecho, no sé cuántos pudieron ver el vídeo que les pasé, pero este autor dice que el ahorita segundo conserva la raíz griega en su forma más esencial. Me explico. Ahí viene generación del ahorita segundo, genomen. Sin embargo, el presente, este autor puede partir de la base etimológica que el presente se va adaptando a la forma de ahorita segundo. Pero eso es una teoría, simplemente. Fíjense que aquí tengo uno de los verbos más cambiantes. El ahorita segundo, eidon, el verbo ver. Si yo veo este eidon y le busco la raíz, Edward, Daniel o Mayra, los que están en la sala, si yo le busco a ese eidon la raíz, mire, no hay forma como lo ubique. Créame, no hay manera de ubicarlo. Es que no se parece absolutamente en nada. Es como el verbo ir, fui, vine, iré. Eso me imagino que para los estudiantes de la lengua española va a ser un problema muy serio. Fíjense que aquí tenemos eidon y es el ahorita segundo de blepo y orado. Correcto. Estos dos verbos que tienen que ver con ver, observar. Entonces, pero no solamente ese. De hecho, aquí hace Chrisman, hace una nota de pie de página. Vamos a la nota de pie de página de Chrisman. ¿Qué es lo que dice aquí Chrisman? Una nota larga. En el Nuevo Testamento, eidon tiene casi exclusivamente en el modo indicativo la desinencia de ahorita primero en lugar de la desinencia de ahorita segundo. De paso que cambia la forma del tema. Entonces también, en vez de conservar la desinencia del segundo, toma la del primero. Eso es una locura. ¿Me explico? En lugar, también en otros verbos, la desinencia del ahorita primero a menudo se colocan en los temas verbales de ahorita segundo. ¿Cómo saber eso? Hay dos maneras. Que usted sea Albert Einstein, no sé si usted será el profesor Mercado o venga de otro planeta. De resto, yo de verdad que apelo mucho a las ayudas gramaticales y a los léxicos. Esta semana bajé Bauer, que es un diccionario, un léxico espectacular. Yo lo conozco hace muchos años a Bauer
pero el problema es que está en inglés. Estoy escribiéndole a un profesor amigo, profesor de griego, a ver si lo tiene en español. No me voy a pasarlo en inglés, porque es un léxico bastante extenso. Entonces por aquí dice, aquí está Moulton, fíjense, aquí está. J.H. Moulton, con este señor Moulton, yo estudié los acentos. A Grammar of New Testament Greek. Dice aquí, accidente y palabra en formación. Por tanto, es más bien una concesión a la debilidad en cuanto Eidon tratan aquí como rito segundo. Sin embargo, esta manera de proceder probablemente será mejor hasta que el estudiante llegue a familiarizarse por completo con la naturaleza del aurito segundo. Las desinencias del aurito primero después se pueden reconocer cuando ocurran. Vamos a seguir viendo algunos verbos que Grisman. Yo creo que Grisman debió haber sido el profesor del autor del libro que tradujo Mercado, lo más probable. Tenemos aquí Lego, mire, Eipon. Aquí tenemos la forma del diccionario, Lego. Ajá. Pregunto, aquí a los presentes, ¿en qué se parece? Absolutamente en nada. Entonces, una forma donde se cambia. Dicen los autores que hay muy pocos ejemplos. Yo estaba leyendo otra gramática, yo tengo como 20 gramáticas griegas. Aquí tengo en mi mano una de las que más uso, que es danamente. Correcto. Es una de las que más uso para la sintaxis del griego, ¿no? Entonces, es tremendo, interesante pues lo que podemos considerar en cuanto a esto que estamos hablando. Entonces tenemos aquí, vamos a ver el abón, aunque lleva el aumento en esta, pierde la nu. Correcto. Aquí está lab y aquí está lamba. Entonces, por alguna razón de la evolución de la semántica, no semántica, de la parte de la etimología, la palabra pierde la nu y se transforma en élamo. Bueno, por lo menos aquí, por alguna asociación, aquellos más perspicaces se pueden dar cuenta de la forma que mantiene cierta raíz. Vamos con el verbo ver este aurito segundo. Égagon. El aurito segundo es yo, guíe, de hago. Entonces aquí cambia, obviamente, la alfa por una eta, al igual que en el caso del imperfecto. También ocurre en el aurito primero. Correcto. Y la Omicron va a cambiar a una alfa y va a sumar otra gamma. Gag. Entonces, ahí les dejo eso. Yo no quiero ni pretendo desanimarlo, todo lo contrario. Pretendo hacerles saber que este es uno de los temas más complejos del griego. Y lamento de verdad que esa semana, cuando ustedes estuvieron viendo este tema, yo estaba bastante enfermo. Tanto problemas en el cuello, después con una virosis, náusea, vómito, diarrea, fiebre. Estuve bastante mal, ¿no? Y no estoy exagerando, pero gracias al Señor y a sus oraciones estoy aquí. Sigamos. Tenemos fíjense este caso, ¿no?
Tenemos aquí a Elson. Yo vine, yo fui, y es un auristo segundo del verbo erkomai. Entonces yo quiero que usted me diga en qué se parece la forma presente, erkomai, a la forma del auristo segundo. Elson. No se parece en nada. Correcto, mi hermana. En lo absoluto. En lo absoluto. Absolutamente nada. Bueno, vamos otra vez. Tengo aquí algunos ejemplos. Yo le puedo compartir este libro, esta gramática y toda la gramática que usted quiera para que usted revise otro punto de vista que nos pueden iluminar un poquito más. Tenemos el verbo étnica que está, que es el auristo segundo del verbo fero y conjugado como auristo primero, pero con K en vez de sa. Este es más complicado todavía. Mira el verbo fero y mire el auristo segundo. A mí me lo colocan, hermano, y créame, yo lo puedo diferenciar. ¿Pero sabe cómo lo puedo diferenciar? Por 35 años de experiencia. Correcto. Es como los japoneses. Yo recuerdo que aquí en Maracaibo había en la avícola, había un grupo de japoneses que los contrataban para diferenciar los pollitos, el macho y la hembra. Yo agarraba macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra. El macho para pollo de engorde, la hembra para ponerlo. Yo estudié agronomía en la Universidad del Zulia y fui testigo de cómo lo diferenciaban. Por supuesto, ellos nunca revelaban su secreto. Correcto. Y esto es más o menos parecido, pero nosotros para eso tenemos la gramática. Ajá, vamos con leipo. Aquí tengo luego leipo y el auristo segundo es elipon. Entonces cambia una locura. Correcto. Aquí tengo el verbo pipto, que es el verbo yo caigo, y el auristo segundo es epeson. No. Lo único que se parece en este es la presencia de la pi. Acá. Correcto. Y aquí al principio. De hecho, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, o usted me estará preguntando qué me quiere decir el profesor con todo esto. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Esa es la razón por la cual... Bueno, Diga, hermana Mayra. yo no tengo preguntas. O sea, yo entendí desde un principio que o te lo memorizas o a medida que vayas leyendo y vayas asociando por el contexto, qué es lo que significa, pero en realidad no veo otra manera de poderlos comprender. Claro, mi hermana querida. Entonces, mire, lo más recomendable aquí es lo siguiente. Vamos a presentar otra ventana. Correcto. A ver. Ajá. Vamos a presentar otra ventana. Aquí está. Aquí tengo el léxico de Alfredo Tuggi. Correcto. Un profesor que nosotros conocimos, Alfredo Tuggi, ¿no? Y por ejemplo, aquí está el verbo hago. Entonces, Alfredo Tuggi nos dice en su léxico, fíjense bien, el auristo segundo es egagon. El infinitivo es agasein. El pasivo es
Exxon, no se parece en nada. El futuro pasivo es accessomai. Mire, no se parece. Mire, entre este señor y este señor, mire, de aquí a la luna, ida y vuelta. Entonces, mi recomendación es, pues, aquí tengo, voy a mostrarle el power. Aquí está el power. El power es un diccionario muy denso. Correcto, aquí está el power. Muy denso. Pero vale la pena poco a poco irse metiéndosele poco a poco. Muy denso. Da demasiada información de una palabra. Lástima que está en inglés. Estoy tratando de hecho, uno de los profesores de Chile me lo pidió que se lo tenía en chino, pero me está echando broma. Le dijo, no, hermano, no lo tengo en chino, mucho menos en español, mucho menos en chino. Correcto. Entonces aquí está el bagua, que usted le puede servir. Voy a buscar la portada. Aquí está. A Great English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian. Esta es la cuarta edición. Este es el Frederick William Denker y basado en la obra magistral de Walter Bauer, que está en alemán. Es un léxico traducido del alemán al, por supuesto, hasta los años 50. Quien mandaba en la teología era la lengua alemana. Ya después de los 50 es el inglés el que comienza a imponerse, pero de los 50 para abajo, con las grandes escuelas teológicas. De hecho, este Walter Bauers es alemán. Y aquí está el título en alemán de esta obra. Puedo enviárselo para que usted lo pueda ojear, lo pueda revisar. No hay ningún problema con esto. Ok. Vamos a seguir aquí con alguna información complementaria sobre el auristo. Dice, por tanto, pocos son los verbos que tienen ambas formas de auristo. Eso es otra cosa. Hay algunos verbos que se presentan tanto en el auristo primero y el auristo segundo. Voy a tratar de precisar esa lista. ¿Cómo hago para precisar esa lista? Para enviársela a ustedes cuáles son los verbos que tienen ambas formas. Auristo segundo y auristo primero. Ahora, desde el punto de vista gramatical, como el profesor Mercado lo ha dicho, esto es igual. El mismo significado, el mismo sentido, el mismo aspecto en cuanto a la acción que actúa en el tiempo. No se puede saber de antemano si un verbo tiene auristo primero o segundo. Mira acá, mire esta nota que hace Graceman. Vamos a hacerle, como dice la hacía mía, un meme y compartirlo por el grupo de griego. No se puede saber de antemano si un verbo tiene auristo primero o segundo, ni la forma del auristo, si no es un auristo segundo, sino solo por buscar tal verbo en el léxico. Ustedes pensaron que esto era invento de este servidor. No, que el profesor no quiere que nosotros memoricemos, no, al contrario. Yo memoricé muchísimo, por 3 años de memorización, a juro, a la fuerza, y me sirvió, y doy gracias a Dios por eso. Pero mire lo que dice el Graceman. Solamente hay que buscarlo en los diccionarios. Ya vimos que el caso del auristo segundo se distingue del sistema del tiempo presente y no se agrega la sa como el auristo primero, sino que hay un cambio. Correcto. Aquí tenemos el caso de
del verbo lambano, tiene un arito segundo que es elabón, correcto. Lab es el tema verbal y pierde en la nu del presente. No me pregunte cómo ocurre eso. Es difícil pensar una regla, créanme. Eso es como que se escribe en español canción con C, no con eso. Una cuestión del idioma, de la evolución del idioma. Nadie sabe por qué eso es así. Simplemente. Ya de los albores. De hecho, en el Cantar del Music aparecen algunas palabras que en vez de escribirse con se escriben con X, con F, con M, con B en vez de V, en el Cantar del Music, que es un español antiquísimo. Que es el caso de Valo. Aquí está, Valo, que es arrojar. Valo es lanzar. El ahorita segundo es évalo. Por lo menos aquí podemos saber que el tema de Valo es con doble lambda y que a la hora de formar el ahorita segundo mantiene una sola lambda. Correcto. Eso lo hemos visto ya. Esto lo vimos. Aquí tenemos las conjugaciones que podríamos repasarla, pero en fin, ya esto era sencillamente para que nosotros podamos más o menos comprender esto, ¿no? Lo otro que hoy nos corresponde estudiar, denme chance acá para cambiar la presentación. Correcto. Tiene que ver con ahora, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto al auristo segundo? Ya la tarea se entregó, pero yo quería que esto se precisara. De hecho, le invito a ver varias veces el vídeo que envié. Es un profesor norteamericano, pero me parece muy didáctico y le hace una exposición muy clara, un buen español también, acerca de lo que tiene que ver con el caso del auristo segundo. Vale la pena pues estudiarlo, ¿no? Vale la pena considerarlo. No sé si tiene alguna pregunta para hacer, para que precisemos alguna cosa sobre el adjetivo que nos puede interesar en esta noche. Los escucho, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Parece que no, parece que todo está claro con respecto. No, solo un comentario. Adelante, hermano. No, creo que nos ha liberado porque, bueno, yo decía en dónde nos quedamos que no entendemos cómo se estructura este cambio, pero ahora ya le entendí claro que no lo podemos, hay que buscarlo en el léxico o aprendérselo de memoria. Ahora sí, porque la cuestión era buscar en la morfología cómo se estructuraba y realmente pues no lo íbamos a encontrar. Sí, por supuesto, hermano, por supuesto. Eso es muy claro, ¿no? De verdad que lamento en mi corazón que esa semana ustedes estuvieron muy solos en esto. La semana más difícil no estuve con ustedes acompañándolos, de verdad que. Pero bueno, son cosas que nos pasan y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo tuve unos días de descanso, digamos así. En eso
Bien, en el caso del adjetivo que el profesor estuvo explicando, correcto. El profesor explicaba que el adjetivo tiene las tres posiciones, correcto. Una, cuando el adjetivo es sustantivado. En español se habla de el artículo como sustantivador universal. No es que el adjetivo se convierte en un sustantivo, no, eso no lo puede decir, porque eso es imposible. Es imposible que un adjetivo se convierta en un sustantivo. Lo que estamos hablando de que tanto en español como griego, el adjetivo, el artículo, perdón, tiene lo que se llama una función de sustantivar. No solamente sustantiva, el artículo también ayuda a que un verbo, en el caso de un infinitivo, cuando digo el amar a Dios, ese amar es un verbo en amar, tener, partir, es primera conjugación del verbo amar. Pero cuando yo digo el amar, estoy dándole a través del artículo, estoy sustantivando también. Y lo mismo ocurre también con los participios. Cuando digo el amante, ante, un participio activo. Entonces, el artículo en español va a tener una función sustantivadora. La segunda forma es lo que se llama la función atributiva. Correcto. Básicamente la función primaria de un artículo, de un adjetivo. El adjetivo básicamente es el morfema variable que va a cualificar o determinar. La cualificación y la determinación son las funciones principales de un adjetivo, ¿no? Y es importante que podamos refrescar algunos asuntos de la gramática española. Cuando nosotros decimos Juana tiene un carro negro, ese negro es un adjetivo calificativo, correcto. Ahora, el adjetivo calificativo, por lo menos en español, va a tener dos posiciones. Cuando está antes del sustantivo, por ejemplo, yo digo la gran tribulación. Ese gran que va antes del sustantivo tribulación es cuando quiero hacer hincapié en el adjetivo. Y cuando digo yo una tribulación grande, cuando lo coloco posterior al sustantivo, el hincapié lo estoy haciendo en el sustantivo tribulación. Entonces, inclusive, eso va a ocurrir también en griego. En inglés no. En inglés yo digo no digo car red, sino red car. La única posición que tiene, a diferencia que sea el posesivo inglés, es otra cosa, pero la forma del adjetivo inglés siempre va a preceder al sustantivo, ¿no? Entonces, la otra forma que aparece el sustantivo, el adjetivo, perdón, es en la función predicativa. Para que el adjetivo esté en posición predicativa tiene que aparecer lo que se mencionaba, un verbo copulativo. Ese verbo copulativo viene de la expresión cópula, que tiene que ver con unión, ¿correcto? Entonces, esa unión es un verbo que hace las veces de unir el sintagma nominal, o lo que llamamos anteriormente el sujeto. Eso se llama hoy sintagma nominal.
con el sintagma verbal. Correcto. Cuando decimos la casa es roja, esa es la casa, es el sintagma nominal. Entonces tenemos el sintagma verbal, donde va a aparecer el verbo, usando una forma antigua de descripción, el verbo, y ese verbo, como yo le decía en la aclaratoria al profesor Mercado, una de las formas para distinguir es que el verbo copulativo yo puedo suprimirlo de la oración y la oración me va a mantener sentido. Yo digo, por ejemplo, la casa es roja. Yo digo, vamos a eliminar el verbo copulativo en su forma conjugada es. Eliminemos. Entonces decimos la casa roja. Tengo aquí en la presentación a compartir con ustedes una serie de adjetivos para que ustedes le echen una ojeadita. Correcto. Aquí tenemos el adjetivo, tenemos el adjetivo agazos. Correcto. Aquí está es un adjetivo que puede declinar como la primera declinación y también puede declinar el neutro de la segunda. Y es bueno. Bueno. Aparece mucho en el Nuevo Testamento. Agazos. Correcto. Tenemos otro adjetivo que es el adjetivo alos. En griego hay dos adjetivos que traducen otro. Y está heteros, que es otro diferente, y alos, que es otro igual. Es interesante que cuando Jesús dice, no dejaré solo, enviaré a los paráclitos. Esa es la pronunciación correcta. A los paráclitos. Es decir, otro consolador igual. Utiliza a los. Tenemos otro adjetivo muy difundido en el Nuevo Testamento, que es el adjetivo dikaios. Ahí viene el sustantivo dikaiosune, que es justicia. Dice que aquí nos dice que es de la primera declinación y el neutro, los adjetivos, no sé si ustedes le habían explicado esto, van a aparecer en los léxicos el femenino, si es femenino o masculino, y el siguiente es la forma del neutro. Va a ser un poco, el neutro va a seguir a la segunda declinación y el femenino a la primera declinación. El sustantivo justo, recto. Tengo aquí el verbo egeiro. Aquí tengo el sustantivo éremos, que es desierto. Aquí tengo otro adjetivo que es importante mencionarlo, ¿no? Que es el adjetivo escatos. Es de la primera declinación y el neutro sigue la segunda declinación y es último o postrero. Es donde Jesús dice egoeimi ho ge escato ge ho proto ge escato. El primero y el último, como dice Apocalipsis. Tengo aquí este adjetivo, aparece mucho en el Nuevo Testamento, es el adjetivo kakos. Correcto. Ese adjetivo, el femenino, como la primera declinación, y el neutro, es malo.
en el Nuevo Testamento va a aparecer también el adjetivo poneros. Está cacos y poneros. Cacos significa malo y poneros maligno. Jesús dice en el Padre Nuestro, líbranos del maligno. Colocar el adjetivo poneros, el maligno. Tenemos otro adjetivo muy empleado en el Nuevo Testamento, que es el adjetivo kalos, que traduce bueno o hermoso. Correcto, un adjetivo muy difundido en el Nuevo Testamento. Aquí está el sustantivo curios, ya lo conocemos. Tenemos otro adjetivo que es micros. Sigue el femenino de la primera declinación y se conjuga el neutro como la segunda. Es pequeño o poco. Pequeño o poco. Tengo otro adjetivo que quise mencionarle, que es el adjetivo necros. De ahí viene nuestra palabra muerto. Correcto. Muerto. No debe confundirse con thanatos, que es muerto. Es un sustantivo. Correcto. Tengo aquí la palabra jodos, que es un sustantivo. Aquí está el artículo, no voy a adelantarlo. Y tengo el sustantivo pistos, que el Nuevo Testamento también usa mucho el sustantivo pistis. Este es el adjetivo pistos, que traduce fiel. Y aquí está el antónimo de escatos, que es protos. Aquí está. Es primero. Entonces, vamos a observar la conjugación de agasos. Agasos, agacé, agazón. El masculino se parece a la segunda, el femenino a la primera y el neutro, esto se nos complica, ¿no? Porque ya tendríamos que manejar no solamente el masculino o singular y plural, ahora tenemos que manejar masculino, femenino y neutro. Aquí tenemos el plural, sería agasoí, agasaí y agasá. El genitivo, agasú, agasés y agasú, son exactamente igual. Neutro y el masculino. Ya hemos dicho que a través del contexto es cómo se puede diferenciar eso. Y el plural, agazón, agazón y agazón es exactamente igual. Masculino, femenino y neutro. Entonces es aquí donde el artículo nos puede ayudar a diferenciarlo los tres. El dativo será agazó, agazó, agacé y agazó. Son exactamente iguales el neutro con el masculino. El femenino sigue a la primera declinación. El plural, agasoís, agasaís y agasoí. Son exactamente iguales el neutro y el masculino. En cuanto al acusativo, tenemos agazón, agacén, agazón, son exactamente iguales. El neutro singular y el masculino singular. Y en cuanto al plural, pues son exactamente iguales. Agazús, agazás y agazás. Entonces, el nominativo neutro
y el nominativo y el acusativo neutro son exactamente iguales. Entonces, tenemos aquí la declinación de uno de los adjetivos, ¿no? Es importante que nosotros podamos más o menos manejar. Pero ¿a dónde quería llegar yo? Aquí está el artículo, no lo vamos a trabajar en esta lección. Correcto. Aquí está. Ok. El uso atributivo y predicativo de los adjetivos. Me gusta mucho como Griezmann lo explica. Me gusta mucho. Dice, los adjetivos tienen dos usos. El profesor mencionó un tercero que es cierto, de forma sustantivada. Pero vamos a trabajar en los 7 o 8 minutos que nos quedan. Los adjetivos tienen dos usos distintos, atributivo y predicativo. Por ejemplo, observe la frase ho agasos logos. Tenemos artículo, sustantivo adjetivo y sustantivo. ¿Cómo traducimos eso? La buena palabra. Correcto. La buena palabra. Tal y como está aquí. La buena palabra. Entonces, buena es un adjetivo atributivo porque indica de qué palabra estamos hablando. No son todas las palabras ni cualquier palabra, sino la buena palabra. Veamos un segundo ejemplo. Lástima lo que no estuvieron hoy en la clase. De manera, van a tener que ver la grabación porque es importantísimo, ¿no? Veamos este segundo ejemplo. Antes de ver si me puedo explicar bien. En la oración, ho logos agasos estin, tenemos el artículo, el sustantivo, el adjetivo y el verbo estin, que es el verbo ser. Correcto. Fíjense cómo traducimos. La palabra buena es, sería literalmente, pero en un mejor español sería la palabra es buena. ¿Por qué? Porque buena es un adjetivo predicativo. ¿Por qué es predicativo? Porque predica o hace una afirmación acerca del sujeto de la palabra. Correcto. Como veremos después, algunas de las partes más importantes y características de la gramática griega se basan en esta distinción. Ajá. Entonces sigue poniendo bueno ahora. Escúchame bien. Vamos a bajarlo un poquito. Escucha. Hay dos formas comunes en griego para escribir una frase como adjetivo atributivo. Ya vimos arriba, ¿no? El atributivo y el predicativo cuando tiene el verbo copulativo. Veamos las dos formas de atributivo. Ok. La primera, aquí está. Ho agasos logos y ho logo ho agasos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La posición de los morfemas en la oración. La primera, artículo, adjetivo y sustantivo. Correcto. La segunda, artículo, sustantivo, artículo y adjetivo.
Correcto. Esa es una cosa, ¿no? Obsérvense que en la posición atributiva, el adjetivo griego viene inmediatamente después del artículo. En el caso de esta, ¿no? De la primera, tenemos artículo, adjetivo. En la segunda, también tenemos artículo y adjetivo. Correcto. Aquí está. Correcto. En el primer ejemplo, ho, agasos, logo, tiene el mismo orden de palabras que la frase en español. Artículo, adjetivo atributivo y sustantivo. Y es una traducción literal de la buena palabra. Correcto, aquí no hay problema. La buena palabra. Pero el segundo ejemplo, ho logos, ho agasos, quiere decir literalmente la palabra específicamente la buena. Esto fue lo que yo le referí anoche al profesor Mercado. Yo le dije, profesor, cuando hay doble artículo en griego, estamos hablando sustantivo, artículo, artículo sustantivo, artículo adjetivo, y está diciendo la palabra específicamente la buena. Eso se lo dije yo al profesor y el profesor pues no sé si lo va a dar después, no sé cómo. Pero yo le dije que eso era importante significarlo o denotarlo. Porque esa es la traducción correcta. Es como cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Qué? Esa es la traducción que tenemos en español. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ego eimi ho poimen ho kalos. ¿Qué significa eso? Yo soy el pastor específicamente el bueno, para diferenciarlo radicalmente de los demás pastores. Correcto. Ahora, sigamos viendo algunos ejemplos. Ya tengo que terminar. La oración, la palabra es buena, se puede expresar en dos formas. La primera es ho logos agasos. La palabra buena o la palabra es buena. Y también la segunda forma, agasos ho logos. En este caso se omite el verbo. Correcto, es un verbo tácito. Ambas significa la palabra es buena. ¿Qué es el orden aquí? Artículo, sustantivo, adjetivo. La segunda, adjetivo. Ayer dijo el profesor Hernández que el adjetivo siempre tiene el artículo. No es cierto. No es cierto. En ocasiones no tiene artículo. Este es un caso cuando el adjetivo no tiene artículo. Lo tiene el sustantivo. Esa regla que mencionó el paisano Hernández no es cierto. Como yo creo que he participado 2 veces, no quise meter la cucharilla en una tercera oportunidad. Entonces, aquí tenemos bueno la palabra. Buena la palabra. Entonces, eso quiere decir la palabra es buena. Resumimos. Correcto. En posición atributiva, ho, agasos logos, la palabra, la buena palabra, ho, logos, ho, agasos, la palabra, especialmente la buena, ho, logos, agasos, la palabra es buena, y agasos, ho, logos, la palabra
es buena. Correcto. Entonces, ya lo demás sería algún conocimiento que ustedes puedan manejar y enfatizar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya algunos de ustedes enviaron la tarea de los adjetivos. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a hacer algo muy interesante. La tarea, aunque usted la haya hecho, me la van a enviar viernes, o mejor dicho, o jueves después de la clase, para que cualquier detalle que usted no entienda, de todas maneras, mire, si usted me dice, hermano, yo creo que metí la pata en la tarea, me equivoqué, ¿se la puedo enviar? Mire, ya yo he hecho esas excepciones con algunos de ustedes, porque esto no es cualquier papaya, no es cualquier mango bajito. Entonces, un par de alumnos me han pedido, profesor, hice un arroz con mango, decimos aquí en Venezuela. ¿Usted me la puede recibir después? Por supuesto que sí. Yo quiero que sepa que en mí tiene mayor consideración posible y creo que he sido bastante empático y condescendiente con ustedes. Y los exámenes también, ¿no? Los exámenes, creo que los grupos, ellos se reúnen una hora y en esa hora hacen el examen a muerte súbita, ¿no? Entonces, los exámenes, yo los estoy enviando ahora lunes, después de terminar la clase de mercado, y ustedes tienen hasta la tarde, por ahí 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y sin embargo, algunos me lo envían el día siguiente y yo se los corrijo. ¿Okay? Yo entiendo que ustedes están haciendo un esfuerzo grande, están poniendo corazón, y yo quiero ser parte significativa de este proceso de crecimiento en cuanto al griego.